Primero partí realizando investigación en un área mucho más como concreta, incluso científica de alguna forma. Partí investigando en derechos humanos y luego fue derivando hacia una escritura mucho más libre y se empezó a relacionar más con el arte. También tengo un trabajo en ficción y de a poco fue como nutriéndose de diferentes situaciones y también encuentros que fueron ocurriendo, así que ha derivado en varias manifestaciones diferentes. Yo creo que la verdad es súper natural, no es como que yo me proponga siempre distanciar, porque creo que siempre están súper interconectados el uno con lo otro, pero como en mi experiencia personal, intento nutrirme más desde la narrativa y creo que para esa construcción intento como ver la historia de cada artista y construir a partir de escenas que pueden ser más cotidianas o incluso anécdotas desde dónde ellos vienen, quiénes ellos son, para luego construir el texto. Lo veo como un todo. Obviamente la obra es súper importante, pero también me interesa el individuo. Y creo que ahí está la diferencia quizás con una escritura más curatorial, que tiene como una parte más teórica, que es súper interesante, pero yo lo intento enfocar más como sobre la persona y luego por qué esto deriva en una obra y también cómo esta obra también se va modificando según la vida de la persona, también va cambiando. Como la mayoría de los artistas que están acá hoy en día son latinoamericanos, pero son migrantes y se mueven de una ciudad a otra, de un país a otro. Y la obra también evoluciona con ese movimiento y con ese nuevo paisaje, con ese nuevo cuestionamiento que se va creando en cuanto el entorno también cambia. Yo creo que hubo varios desafíos y creo que también fue una prueba de adaptación y de flexibilidad por el contexto, obviamente, en el que estamos, que creo que también es lo que está ocurriendo hoy en día. Muchos trabajos se hacen a distancia y es algo nuevo, pero a la vez también uno va como modificando la forma de trabajar. En mi caso particular, generalmente he escrito sobre artistas que conocía de antemano, entonces estaba más familiarizada con su obra o había visto exposiciones. En este caso descubrí artistas nuevos y creo que el desafío fue conectar con ellos, comunicarme con ellos, generar un diálogo, pero a la distancia, porque la primera parte del trabajo la realicé estando en París y realmente, no sé, por ejemplo en el caso de Livia Melsi, hablaba con ella y ella estaba viajando, luego volví a darles, entonces fue mucho de primero investigar lo que más pude de la obra de cada artista, los textos que encontré, toda la información, y luego fue dialogar con los artistas directamente. Las preguntas que me iban surgiendo mientras investigaba su obra y luego, también a través de mails, o sea, una parte oral, escrita y, mucha investigación al lado. Y de a poco se fue como nutriendo el texto y ya luego cuando los encontré acá personalmente, creo que eso también se siguió alimentando y pudimos dialogar aún más, porque claramente hay algo que cambia cuando uno encuentra a la persona en vivo y se produce como una nueva conversación mucho más directa y uno se va dando cuenta de ciertas cosas e intenté incluir eso en el texto y ilustrar esa sensación que yo tuve también al encuentro con los artistas, como de forma física también. Entonces sí, creo que el diálogo fue súper importante. De partida tuve un tiempo bastante corto para crear los textos, o sea, un mes para crear 3 textos fue un desafío también por ese lado. Tuve que, más o menos, fue una semana por texto, que no es mucho tiempo para crear un texto así, como con toda la información que uno recaba y la idea de dar un poco de profundidad al texto también requiere tiempo, relectura, entonces fue casi en tiempo récord. Pero los textos evolucionaron también cuando conocí a los artistas y pude ver su obra física, porque por ejemplo en el caso de Nicola pude profundizar con él aún más y incluso el día casi anterior a la inauguración pudimos conversar y darnos cuenta de ciertas cosas que consideré que era importante incluir en el texto, porque era algo que yo no podría haber leído, ni podría haber... O sea, fue realmente a través de la conversación, de encontrarnos, que pudimos como sacar ciertas ideas que sentí que era lo que le faltaba al texto finalmente, que era mucho más de quién era él, por qué hacía su obra, cuál era su contexto, cuál era su pasado también. Y todo eso estaba relacionado y creo que los dos nos dimos cuenta de muchas cosas que posteriormente fueron incluidas en el texto.
y desarrolladas. En el caso de Livia, su texto no se modificó tanto, creo que ya tenía varias partes que estaban bastante desarrolladas, que estaba bien, y en el caso de Martín sí hicimos algunas modificaciones, en el caso de Martín Caulen, porque en una parte de la entrevista él decía que su intención con las obras a piso, los dibujos con arena, era ver si la persona iba o no a cruzar, qué camino iba a hacer. Entonces esa parte la sacamos porque era como un spoiler, o iba de antemano generar que las personas ya supieran un poco qué es lo que se esperaba de ellos. Y la idea era más que dejar a las personas actuar, que dialogaran con la obra, que se movieran dentro de ellas sin saber si podían o no, como que esa era parte de la experiencia. Entonces esa parte la editamos y luego, no sé, pensamos que quizás será incluida cuando ya pase esta instancia, como una conclusión un poco también de cómo fue la experiencia. En la parte de escritura crítica, la verdad es que estuve investigando más autores que relacioné con la obra de cada artista. Por ejemplo, no sé, en el caso de la obra de Livia Melsi, estuve leyendo textos de Aimé Césaire, encontré que estaba muy relacionado, él más desde una perspectiva en cuanto al arte africano, pero que al final o sea, un poco el fondo es el mismo. Y creo que eso fue súper interesante verlo porque conversé con gente que me decía, bueno, yo sabía que esto pasaba con el arte africano en Francia, por ejemplo, porque uno está más relacionado, pero es una problemática que también se reproduce con el arte latinoamericano, pero es menos visible o se conoce menos. Por ejemplo, el tema que está en la obra de Martín de los zoológicos humanos, como que no es lo suficientemente, o al menos yo no lo había visto tanto. Entonces al final es como una cuestión común. Después, bueno, dentro de la literatura sí tengo referentes, pero no sé si se relacionan con este tipo de texto. Me gusta mucho la poesía también, me interesa mucho. Antes de venir acá estuve leyendo harto de Henri Michaud, que no tiene quizás una relación así directa, pero es una forma de hablar desde la simpleza, que es algo que a mí me interesa reflejar. Me interesa mucho más una escritura más sencilla, no tan pretenciosa, que no haga tanta referencia, súper teorizada. Me interesa mucho más hablar desde una postura súper honesta y que cualquiera puede leer y entender o sentirse identificado, como no crear esa distancia entre la escritura y un lector común que está pasando, que no necesariamente va a manejar todas estas referencias y yo quise, como desde mi campo, desde lo que a mí me interesa, crear esa relación, más íntima también.